Buenos días, arquitectos. Somos el grupo 1 y vamos a presentar nuestro tema de investigación de seminario de tesis 1, elaborado por María Raimundo, Nicole Muñoz, Nicole Díaz y Alonso Contreras. Este es el índice, conformado por tres partes. Esta es la zona de la zonificación e uso de suelos. El distrito de Caraballo es el distrito más extenso de los 43 distritos de la provincia de Lima. Es también el distrito matriz de Lima Norte y uno de los 8 que lo conforman. Podemos ver en su zonificación que la zona verde es la zona agrícola, la zona verde, la zona morada es la zona de la Loma, la zona naranja zona de San Pedro, la zona roja zona del Progreso y zona celeste zona de urbanizaciones. Eh, También podemos ver en su uso de suelo, podemos ver que la zona naranja es la residencia de densidad media, que es su densidad es media de Caraballo, zona verde oscura agrícola, zona verde clara, zona de recreación pública, zona roja comercio zonal, zona verde especie zona arqueológica y zona amarilla zona periurbanas. La historia como cambia al pasar el tiempo. Del año 1571, donde se fundó aproximadamente en este año Caraballo, al año 2021, cómo fue su pasar del tiempo. Crecimiento urbano a cambio del suelo pasar el tiempo. También podemos ver que en el año 1962 podemos ver que Caraballo contaba con grandes parcelas agrícolas y en el año 1964 fue creciendo el crecimiento urbano, fue avanzando. Podemos ver una gran parte ploma que fue avanzando. En el año 1990 fue abordando más el crecimiento urbano y afectando la zona agrícola. Y en el año 2010 podemos ver que ya totalmente fue abordando ya el crecimiento urbano, ¿no? En esta zona, ¿no? También podemos ver una trama urbana ortogonal en este lado y Para entender las problemáticas que existen en el distrito de Caraballo, debemos conocer los planes, ordenanzas y reportes oficiales del distrito. En primer lugar, tenemos al INEI, el cual nos muestra que más del 60% de la población vulnerable de Lima vive en distritos periféricos como Caraballo. Eso significa que muchas familias aquí tienen pocas opciones para acceder a alimentos saludables, lo cual agrava la situación de la inseguridad alimentaria. Por otro lado, el MIDIS reporta que todas las ollas comunes en Caraballo dependen del financiamiento estatal. Esto nos habla de la fuerte dependencia de la ayuda social para poder comer día a día. Seguido de Caliwarma, el cual entregó más de 140 toneladas de alimentos en Caraballo, beneficiando a más de 10.000 personas, lo cual refleja lo grande que es la crisis alimentaria, porque tanta gente no dependería de estos programas para poder alimentarse. Por otro lado, el MINAN señala que en los últimos 20 años, más del 40% del suelo agrícola del Valle de Chillón fue ocupado por urbanizaciones, lo cual significa que estamos perdiendo áreas que podrían producir alimentos y dar servicios ambientales. La municipalidad también resalta este mismo tema en el Plan 2030, el cual indica que el Valle del Chillón es un espacio crítico por la pérdida de suelos agrícolas y áreas verdes. En otras palabras, ya se sabe oficialmente que la expansión urbana está destruyendo este recurso. Y por último, la IIETA muestra un dato muy fuerte, el cual nos dice que Caraballo pasó de 5.400 hectáreas agrícolas en los años 70 a un poco más de 1.000 en el 2019. Es decir, que en menos de 50 años se perdió un 80% de suelo productivo, lo cual explica por qué hay tanta inseguridad alimentaria y es tan grave. A continuación mencionaré los artículos y tesis que me han ayudado a entender mejor la problemática del Valle de Chillón. Por ejemplo, el artículo de la IIETA plantea proteger los suelos agrícolas y menciona de que no solo es un tema rural, sino también una condición clave para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad urbana. En la misma línea, la tesis de José Delfín Cáceres me dio un diagnóstico histórico mostrando cómo desde hace décadas la presión inmobiliaria e informal ha transformado las tierras agrícolas de Caraballo.
Complementando con el artículo de Nexon Pimentel, explica el proceso de la periurbanización y de cómo el mercado inmobiliario acelera la pérdida de suelos agrícolas a través de la especulación. Y por último, la tesis de Richard Díaz Soto aporta la dimensión política e institucional, mostrando cómo la falta de control y la responsabilidad de los funcionarios permiten que estas invasiones persistan. En conjunto a estos referentes me brindan una visión integral, histórica, social, económica y política que sustentan la necesidad de la propuesta urbanística arquitectónica para poder recuperar y proteger los suelos agrícolas frente al crecimiento urbano desordenado. Bueno, continuando con los referentes, hemos planteado 6. En este caso vamos a hablar del Parque Agrario en Barcelona, España. Este integra la conservación de suelos agrícolas y como contribución al problema frena la urbanización descontrolada que promueve el empleo verde y reconecta el campo con la ciudad. Acrópolis Montpellier en Francia. Como principales características, el enfoque internacional en investigación y cooperación agrícola, la especialización en agroecología, sostenibilidad y gestión de recursos. Como contribución al problema, este integra ciencia y producción, fortaleciendo la sostenibilidad y educación agroalimentaria. Continuando con las Hortas de Lisboa en Portugal, su principal característica es la asignación de parcelas mediante concurso público, la gestión participativa y comunitaria, y este contribuye al problema con la disminución de la inseguridad alimentaria mediante producción local en suelos urbanos recuperados. Continuando con el South Central Farm en Los Ángeles, su principal característica son las parcelas familiares gestionadas colectivamente, y su contribución al problema demostró que la agricultura urbana puede mejorar la seguridad alimentaria y a su vez rescatar tierras urbanas. Como proyecto local tenemos el proyecto Biohuerto de Manchay. Su principal característica es la implementación de huertos familiares y comunitarios. La contribución al problema mitiga la inseguridad alimentaria, restaura el paisaje y refuerza redes vecinales. Por último, los ecohuertos escolares en Villa Salvador. Este implementa el terreno escolar adaptado para el cultivo, y la contribución al problema contribuye a la seguridad alimentaria y a la recuperación de la cultura agrícola en esta zona. Caraballo es uno de los distritos más extensos de Lima metropolitana. Esta enfrenta actualmente una profunda crisis territorial y social. Dos problemáticas convergen y se intensifican en esta zona: la inseguridad alimentaria y el crecimiento urbano desordenado sobre suelos agrícolas. Ambos fenómenos no solo alteran el equilibrio del paisaje urbano-rural, sino que comprometen directamente la calidad de vida y la sostenibilidad del territorio. Con respecto a la problemática de inseguridad alimentaria en Caraballo, esta se agravó notablemente durante y después de la pandemia. En el 2021 se registraron 58 ollas comunes activas solo en este distrito, y para el 2022 Lima ya albergaba más de 2.400 de estas iniciativas solidarias. Esto evidencia una dependencia creciente de redes comunitarias para garantizar al menos una comida al día, debido a la reducción de poder adquisitivo y la falta de acceso a alimentos frescos y cercanos, ¿no? Con respecto a la problemática 2, es del crecimiento urbano y cambio de uso de suelo, en Caraballo ha sido víctima, por así decirlo, de una expansión urbana informal y desregulada, donde invasiones y loteos ilegales han ocupado tierras agrícolas fértiles del Valle del Chillón. Esta transformación no ha respetado zonificaciones ni planes urbanos y ha sido incentivada por el tráfico de terrenos y la alta demanda de viviendas de bajo costo. Esto conlleva a la pérdida de cobertura vegetal, la reducción de la producción agrícola local y a mayor dependencia de alimentos importados de otras regiones, ¿no? También existe el impacto en el territorio y los ciudadanos. Esta problemática impacta directamente a la resiliencia alimentaria del distrito, y la pérdida de los suelos agrícolas debilita los sistemas de autosuficiencia alimentaria. Acá se tienen las preguntas de investigación. La pregunta general es: ¿cómo abordar desde una perspectiva arquitectónica y urbana, desde
un enfoque de solución basada en la naturaleza, la problemática de la inseguridad alimentaria y la pérdida de suelos agrícolas en el borde urbano del Valle Chillón en Caraballo el 2025. Y las preguntas específicas son las siguientes. La investigación se justifica en la urgente necesidad de recuperar los suelos agrícolas periurbanos como estrategia territorial, productiva y ecológica. Reconocer la agricultura como parte integral del tejido urbano permite no solo revalorizar el paisaje productivo, sino también generar nuevas formas de ciudad más equitativas, resilientes y sostenibles. Entonces, esta propuesta no pretende formular políticas públicas, sino reflexionar proyectualmente desde la arquitectura y el urbanismo sobre cómo resignificar los bordes urbanos para que integren producción alimentaria, identidad barrial y sostenibilidad ambiental. Acá se tienen los objetivos generales y específicos. Y por último, esta sería la revisión bibliográfica y eso sería todo. Muchas gracias.